queremos empezar una nueva serie, una serie que no sé cuánto va a durar, pero van a ser unos cuantos sábados. Si a mí no me toca compartir, cuando me toque volveré a hablar de lo mismo porque es algo que espero nos sirva y sea positivo para todos nosotros, ¿sí? Así que hay un eslogan que no sé si ustedes conocen, no sé si tenemos alguna plaquita, pero siempre con nuestro eslogan de lo que es La Colina, hace muchos años nosotros pusimos Somos Familia, ¿sí? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí. ¿Está de acuerdo, Julia? Sí. Y esta expresión es una expresión que ha ido creciendo con nosotros a lo largo de los años, donde no solamente es una idea de tener una frase que acompañe lo que es la colina, sino es la realidad de algo que nosotros deseamos en nuestro corazón que podamos vivir, ¿sí? Y creemos que forma parte de algo que el Señor estableció, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de familia, siempre y mucho más en los últimos años hemos visto cómo ha habido un ataque en contra de la estructura familiar y mucho más de la idea que nuestro Señor pensó. Pero más allá de hablar de nuestra familia quizá personal, es muy interesante que nosotros podamos ubicarnos y tener esa identidad como una familia espiritual, ¿sí? Y para nosotros eso es más importante. Entonces, tenemos el pizarrón acá, vamos a escribir algunas cositas para poder acompañar las cosas que vamos a hablar hoy. Es una introducción a lo que vamos a ir hablando estos días. Lucas, si me querés buscar Mateo 17:5. Mateo 17:5. Y vamos a comenzar con este pasaje. Nosotros muchas veces quizá hay cosas que la damos por sentado, ¿no? Como que hay cosas que funcionan de una manera para nosotros y la realidad es que muchas veces las cosas no funcionan como nosotros pensamos. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Decirle al que está al lado, ¿sabes qué? No tenés la razón en todas las cosas. Y la gente odia no tener la razón, ¿no? Mucho más cuando estás en un grupo de personas y alguien dice algo y vos sabés la posta acerca de lo que está diciendo y decís, no es así, ¿no? Cuando alguien cuenta una historia, no sé, de algo que sucedió y otra persona dice, no, la verdad que no pasó así, pasó así, asá, ¿no? Vieron que hay gente que te inventa, como que más o menos sabe y el resto te lo inventa, como diciendo, yo sé acerca de este tema, ¿no? Y la verdad es que por ahí no sabía tanto, no se imaginó que el que estaba al lado sabía de verdad y quedás ahí medio como en offside, ¿no? Pero hay algo que para nosotros es muy importante y es cuando nosotros aprendemos a ver a Dios como un padre, ¿sí? Porque es algo que cambia realmente el funcionamiento de todo para nosotros, ¿no? Cuando en la antigüedad se hablaba de nuestro Dios, esa idea de verlo como padre no era algo como tal, ¿sí? No era algo normal, no era algo común, pero de repente nosotros tenemos en el momento de la transfiguración, Pedro ahí hablando y diciendo vamos a hacer enramadas, ¿no? Y mientras él estaba aún hablando, dice que una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía esto: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, ¿sí? Y es muy interesante porque desde el principio lo que nosotros encontramos es a Dios, ¿sí? Vamos a anotar acá, mostrándose como un padre. Para que Él sea padre, ¿qué tiene que haber? Un hijo, ¿sí? Entonces, dijimos en primera instancia, Dios se muestra como un padre, ¿sí? Se relaciona como tal, Él se revela como padre para con nosotros. Hay muchos pasajes que comienzan a hablar de eso, pero quiero que podamos leer unos versículos de Juan capítulo 17 para que veamos que hay un relacionamiento eterno del Padre con el Hijo, ¿sí? Y vamos a leer desde el verso 23 hasta el verso 26. Juan capítulo 17, verso 23, dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Amado.
a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y miren lo que dice acá, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos, ¿sí? Imagínate, lo que está diciendo es Padre. El mundo, ¿sí? Y acá hacemos una diferenciación, ¿sí? Dice que el mundo, medio huevo el mundo, ¿no? El mundo no lo conoció, ¿sí? Vamos acá de nuevo, al Padre, ¿sí? Pero unos que estaban en el mundo pero no pertenecían al mundo, dice que reconocieron que Yeshua fue enviado por el Padre, ¿no? Reconocieron que Yeshua era un enviado del Padre. Entonces, lo que él les dice es, Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido. Y estos que estaban en el mundo pero no eran del mundo, dice, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se entiende? Entonces el Padre hace, dentro de su funcionamiento, dice que tenía un relacionamiento con el Hijo donde ese relacionamiento estaba basado en un amor con el que el Padre amó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. ¿Está bien? Entonces hay un relacionamiento entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Vamos, hay un relacionamiento entre ellos. ¿Sí? Entonces lo que está diciendo es que en el mundo hay personas que no lo conocieron porque pertenecían al mundo. Pero también había personas que pertenecían al Padre, que envió al Hijo y reconocieron que el Hijo fue enviado por el Padre, y entonces el Hijo lo que hace es darle a conocer al Padre a este tipo de personas. ¿Se entiende? Todo esto es para basar por qué Dios no ama a todos, pero no importa. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos en claro es que Dios no hace nada al azar. ¿Sí? Dios no hace nada al azar. Y es muy importante para nuestro crecimiento espiritual comprender la soberanía de Dios. Dios no es alguien que está a merced de las personas. La soberanía de Dios, el reconocimiento de la soberanía de Dios nos lleva a que nosotros reconozcamos todo lo que Él es. Y no que nosotros le demos forma a nuestra vida como nosotros queremos y en lo que a nosotros nos conviene decir, sí, yo creo en Dios. ¿Se entiende? Ese es un evangelio humanista. ¿Está bien? Vamos a leer algunos pasajes para introducir un concepto de lo que estamos hablando, que es somos familia. Hay una idea de algo que nosotros hemos hablado ya en otros momentos y tiene que ver justamente con el funcionamiento de cómo el Hijo diagramó ciertas cosas. ¿Sí? Hablamos de la iglesia. La iglesia en la Escritura, Saulo de Tarso utiliza una idea de ver a la iglesia como un cuerpo, ¿sí? Como un cuerpo, ¿sí? Entonces, la iglesia es un organismo vivo que tiene miembros, ¿sí? Entonces, qué misterio, ¿no? El de la iglesia. Saulo habla y en Romanos 12, él dice que somos miembros los unos de los otros, ¿sí? No habla de si te cae bien, si a vos te parece, si vos estás de acuerdo, si las cosas que se hacen están como vos querés o no, ¿no? Toda esa cuestión del corazón del hombre queda fuera porque el Señor determinó un funcionamiento donde la iglesia del Señor tiene muchos miembros. ¿Te pueden gustar o no te pueden gustar? Pero son miembros. ¿Miembros de qué? Y yo quiero que leamos estos pasajes. Entonces dice que hagamos el bien a todos, pero mayormente o primeramente en algunas versiones a la familia de la fe. Es decir, que la familia de la fe es una idea establecida de parte de Dios donde el funcionamiento, el carácter y la idea de Dios está plasmado. ¿Sí? Existe una familia de la fe. Siguiente pasaje, ¿quién dijo? Miri. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, ¿sí? Sino que ahora somos ¿qué? Conciudadanos de los santos. ¿Qué más? Y miembro de la familia de Dios, ¿sí?
Eso lo pueden anotar ahí ustedes. Último pasaje ese. Muy bien. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí? Entonces es indiscutible para nosotros hablar de que somos familia. ¿Sí? Decía que está al lado, no te queda otra. O sea, es lo que hay, ¿no? Somos familia. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque somos familia. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Entonces, me gustó mucho porque es una idea muy interesante para nosotros y creo que aquellos que de alguna manera están mucho más involucrados dentro del funcionamiento de la iglesia a nivel global, vamos a notar que muchas veces la iglesia carece de la esencia y el deseo que estaba en el corazón de Dios. Eso debe ser feo para la iglesia, ¿no? Pues el Señor pensó algo, el Señor tenía un deseo y la iglesia dijo, hagamos organizaciones, ¿no? Hagamos organizaciones, levantemos nombres, creemos movimientos y el mayor deseo que estaba en el corazón de nuestro Dios es el de poder relacionarse con su creación. ¿Sí? El mayor deseo de nuestro Dios es poder relacionarse con nosotros. Ese es el mayor deseo, no con nosotros solamente, con todo lo que Él creó. ¿Sí? Ahora, dentro de todo ese funcionamiento, Juan es muy claro para hacer una diferencia entre quienes están cerca de nuestro Padre y quienes no. Y eso me gusta porque rompe mucho con la idea humanista que muchos tienen acerca de cómo Dios tiene que manejarse. Vieron que hay personas que hacen un asado y hay gente que no sabe hacer el asado, pero que le da consejos al que hace el asado de cómo tiene que hacer el asado. ¿Vieron eso? ¿Sí? ¿Cuántos hacen asado de los que están acá? Levanten la mano. Bien alto, sí, bien alto. ¿Y a cuántos les gusta que haya gente alrededor diciéndole cómo tienen que hacer las cosas? ¿No? Algunos ni cocinan, pero te dicen, ¿y por qué no le haces así? ¿Y por qué no le agregas más fuego? Vos estás ahí como... Entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos? La idea que nosotros tenemos que tener es que Dios tenía un plan y dentro de ese plan la comunión es un factor muy importante. El poder tener comunión los unos con los otros es una labor espiritual. ¿Sí? Es una labor espiritual, es una construcción espiritual. ¿En qué perseveraban las personas de aquella iglesia original, de aquella iglesia que empezó en el libro de los Hechos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, buenísimo, ¿o no? Fantástico. Y lo segundo que dice que es, en la comunión. Perseveraban en la comunión. ¿Y saben cuál es un problema que la iglesia tiene? La iglesia no tiene comunión. No tiene comunión los unos con los otros. Porque hay divisiones, porque hay personas que no pueden dejar de hablar mal de sus hermanos, porque hay personas que se ofenden por cualquier cosa, y a pesar de que son cosas que las hablamos, no las podemos vencer. ¿No? Es difícil, ¿o no? Morderse la lengua, callarse la boca, amar al otro, porque cuando vos hablas mal de alguien, me gusta mucho porque hay ciertas expresiones que hablan acerca de que hablar mal de alguien es casi un sinónimo de matar a alguien. La primera carta de Juan es muy interesante. De hecho, el Evangelio y las cartas de Juan son muy interesantes porque nos hablan mucho acerca de esto, ¿no? Acerca de la importancia de la comunión. Juan mismo nos habla de la comunión que el Padre tenía con el Hijo y el Hijo con el Padre. Y fíjense en esta idea de estos pasajes que nosotros leímos, porque nosotros no pertenecíamos a la familia de la fe. ¿O sí pertenecíamos? No, antes que éramos extranjeros y advenedizos. O sea, estábamos lejos de la idea de todo lo que el Señor había pensado. Y desde el principio el funcionamiento de nuestro Dios fue con una familia. Él tiene una familia en los cielos y una familia en la tierra, de quien todos toman nombre en Él. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro Dios, cuando nosotros vamos al principio, que vamos a tocar un poquito eso hoy, nos encontramos con el deseo de Dios de poder relacionarse con el hombre. ¿Sí?
Pero cuando nosotros vamos a las cartas de Juan, nos encontramos con la idea que Juan tiene como algo fijo para transmitirnos, y es que nosotros aprendamos a tener comunión los unos con los otros. ¿Sí? Y esa idea de comunión los unos con los otros es una idea no de Juan, sino que es una idea de Dios. La idea de Dios de que nosotros podamos entender que ahora todos nosotros, que antes no pertenecíamos y no había manera de que podamos pertenecer, por medio de Yeshua, nosotros fuimos introducidos a la familia de Dios. Fuimos hechos aceptos en el amado por medio de Yeshua. Y ahora nosotros también podemos decirle, Abba Padre, ¿sí o no? Entonces Yeshua nos introduce a nosotros dentro de una familia a la que nosotros de ninguna manera podíamos lograrlo. Ni poniendo dinero, ni poniendo trabajo, ni poniendo servicio. No había nada que nosotros pudiéramos hacer. Solo es algo que Yeshua hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar. ¿Sí? Es parte de la restauración, de poder ahora por medio del Hijo que nosotros podamos ir ¿a dónde? Al Padre. Porque nadie va al Padre si no es por medio del Hijo. ¿Está bien? Entonces ese Juan 17 para nosotros tiene mucho sentido. Pero en palabras de Yeshua, ¿sí? Yeshua nos dijo algo como antes de presentar tu ofrenda. Si alguien tiene un problema con vos, andá, solucionalo y después vení y presentá tu ofrenda. ¿Sí o no? Imagínate la importancia que el Señor le da a la salud de las relaciones. ¿No? Si tenés un problema, no ofrendes hasta que primero no soluciones el problema con tu hermano. Ya está, chum. Nosotros debemos entender cuál es la idea que está en el corazón de nuestro Dios. Y si nosotros pertenecemos a la familia de Dios, nosotros debemos reconocer que Él es la cabeza del cuerpo. Y Yeshua es la cabeza. ¿Está bien? Y Juan es mucho más claro porque Juan dice algo como, si no amas a tu hermano, no amas a Dios, ¿no? Parafraseado, ¿no dice eso? Dice, si alguna persona dice que ama a su hermano, que ama a Dios, pero no tiene un relacionamiento saludable con su hermano, no ama a su hermano, el tal es un mentiroso, dice Juan. Yo creo que Juan lo dijo más feo, más fuerte, pero en la Biblia se transcribió más adornado, ¿no? Le vamos a preguntar a Juan después, ¿no? Y ahí Juan nos va a decir, no, lo que yo quise poner es... Y ahí nos vamos a reír con Juan y vamos a decir, tenía razón, ¿no? ¿Cuál es el punto? El punto es entender que es imposible poder hablar de un relacionamiento saludable con Dios si nosotros no mantenemos un relacionamiento saludable con nuestros hermanos. Y ahí es como que si empezamos a descartar, ¿no? Vieron que hay gente que dice, no, porque Dios me habló. No, porque a mí el Señor me estuvo ministrando y me dijo, me encanta escuchar tu oración, hijo, ¿no? Vieron que hay gente que te cuenta esas cosas, ¿no? A mí difícilmente la gente, de verdad, difícilmente la gente venga y me diga, ¿sabes que el Señor me reprendió? Y me dijo, estás haciendo mal esto, y entonces cambié mi manera de hacer esto, ya no hice más esto, y comencé a notar cambios y el Señor tenía razón. No escucho casi esas cosas. La mayoría de la gente viene y dice, el Señor me dijo que haga tal cosa. Y yo por dentro digo, ay, no estoy tan seguro, pero bueno. No puedo saber todo, no estoy tan seguro, pero a los hechos me remito. O sea, si el Señor te dijo algo, la consecuencia tiene que ser que va a haber un cambio positivo, algo que va a transformar, no que te va a llevar a la pobreza, te va a llevar a después terminar deprimido, tomar malas decisiones, cometer errores, perder cosas, ¿no? Mal administrar recursos que el Señor te dio. Si el Señor te habla, es porque el Señor quiere llevarte a una tierra que fluye leche y miel, ¿sí o no? Quiere traer promesas a tu vida, quiere que el perfeccionamiento de su espíritu en vos pueda continuar desarrollándose, que los frutos del Espíritu comiencen a estar en tu vida. El Señor dice, hey, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si el Señor te habla, es porque vos te volvés productivo en el reino. Es porque hay algo que el Señor te da y los frutos del Espíritu comienzan a aparecer, ¿no? Si hay algo que yo puedo hacer una catarsis, así se dice catarsis. Si algo que no me gusta es la gente que no tiene frutos del Espíritu y te quiere enseñar a hacer un asado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? La idea, no un asado puntualmente, pero no tiene fruto del Espíritu, pero te quiere dar consejos de cómo tenés que manejar tu vida, por ejemplo, ¿no? Gente que tiene problemas económicos, pero te quiere decir cómo vos podés crecer, ¿no? Gente que no tiene autoridad moral y quiere enseñarte a vos a cómo conducirte moralmente. La iglesia está llena de esas personas. Y la pregunta es si esas personas entienden cómo funciona el Evangelio.
Porque si hay algo en lo que yo sí estoy seguro, es que no todos los que asisten físicamente a un lugar son parte de la iglesia, o si quieren puedo ser más fuerte, tienen la salvación en sus manos. ¿Se entiende? Porque no es el evangelio que a nosotros nos cae bien. Hay gente que no, a mí me gusta cuando, no sé, dicen tal cosa, ministran esto, esta música, esto, aquello. Perfecto. Nosotros lo primero que tenemos que entender es que nuestro Dios no creó las organizaciones, nuestro Dios creó un cuerpo. Y hay personas que le dan su propia forma y utilizan parte de la verdad para poder explicar cómo funcionan ciertas cosas en Dios. Y es imposible. Es imposible. Para entender el funcionamiento de Dios, tenemos que entender cuál fue el pensamiento desde el principio que nuestro Dios creó. Entonces, algo muy espiritual que vos podés hacer y que lo podemos hacer en cualquier momento es juntarnos para hablar. Es muy productivo cuando nosotros podemos pasar tiempo compartiendo. A veces parece que no es espiritual si no estamos con la Biblia, si no estamos, no sé, orando o hablando de los problemas que están sucediendo en el mundo. La espiritualidad también radica en que vos puedas conocer a tu hermano, que vos puedas ministrarlo compartiendo, charlando, ¿no? No preguntándole cuántos proverbios se sabe de memoria, ¿no? Sino que, ¿qué le pasa? ¿No? ¿Qué entiende de ciertas cosas? ¿Por qué toma ciertas decisiones? ¿Por qué está tan lejos? ¿No? ¿Por qué hay gente que no le gusta juntarse con otros? ¿No? Porque eso lo aleja de ser familia. No de nuestra familia, de la familia del Señor. Porque el Señor deja pautas específicas, ¿no? Entonces el relacionamiento para nosotros es importante. Poder relacionarnos es importante. Que puedas tomar un café, un mate, un tereré, un vaso de agua con alguien en la semana es algo productivo. Es algo bueno. Es algo saludable. Es una actividad espiritual. No solamente como que ahora todos los viernes. Bueno, aquí hay que invito el viernes y como que cada viernes. No, lo puede hacer un lunes, un martes, un miércoles. Entonces no... Es imposible que una persona crea que tiene un pacto con Dios y viva a su manera. ¿No? Como que, bueno, yo voy a la iglesia, yo creo en el Señor. Bueno, si vos pensás que el Evangelio es así, bueno, yo pienso que el Evangelio es así. No se trata de opiniones o pensamientos, ¿entiende? Se trata de lo que el Señor establece. Y hay gente que no tiene ni idea de que no se trata solamente de que un día hiciste una oración. Se trata de haber entrado en un relacionamiento íntimo con Dios, de pertenecer a la fe de nuestro Dios, de pertenecer a la familia de nuestro Dios y que vos te comportes como un ciudadano del reino que tiene su funcionamiento, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. A mí yo siempre digo, me gusta mucho cuando Saulo habla en Efesios y dice, si alguien se avergüenza de mí, en la tierra, se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes delante del Padre, como diciendo, te pago con la misma moneda, ¿no? ¿Te avergonzás de mí? Yo me avergüenzo de vos delante del Padre. Cuando el Padre me pregunte, ¿y Betty? Y yo voy a decir, y se va a avergonzar, ¿no? Esa es la idea que él plantea. Dice, pero si ustedes me son infieles, yo seguiré permaneciendo fiel. Porque es la naturaleza de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, quien no entiende de relaciones de pacto, no consigue confiar en las personas y no consigue tener un relacionamiento saludable con ellas. Cuando vos entendés que lo que te une a la otra persona no es si Julio te cae bien o mal, no es si el color de piel te queda bien o mal, si tiene dinero o no tiene dinero, si es culto o no es culto, si tiene los mismos gustos que vos o no tiene los mismos gustos que vos, no tiene nada que ver. El relacionamiento de la familia, de la fe, no está basado en nuestros propios pensamientos, está basado en una relación de pacto. Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Y el Señor, ¿qué dice? Es muy fácil. En vez del Señor responderle como otras veces, ¿no? Que los eludía con preguntas que iban en contra de ellos, el Señor dice, eso es fácil. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo le dice, es semejante a este, no puede ir desconectado del primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la relación de pacto que nos une con la familia de la fe está basado en lo que Yeshua hizo en la cruz. No se trata de nuestros pareceres, se trata de lo que Él hizo. Entonces, con las personas de la familia de la fe, vos tenés un relacionamiento de pacto. Y cuando vos hablás mal de alguien, no es solamente que, ups, me equivoqué, vos estás rompiendo un pacto.
Vos estás teniendo la sangre del Señor como nada. ¿Se entiende? Estás mancillando la sangre del Señor. Estás rebajando la obra de Cristo en la cruz. Entonces no es solamente hablé mal de alguien como si fuera un error tonto. Estás faltando al pacto. Mirá lo que dice Efesios 2:12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ese era otro tiempo, ¿no? ¿Alguna vez estuvo sin Cristo alguien? ¿Sí? ¿En otro tiempo? ¿Alejados de qué? De la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Sí? Es decir que hubo un tiempo en los que nosotros éramos ajenos al pacto, porque éramos extranjeros, pero ahora ya no somos extranjeros. Ahora somos conciudadanos del reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahora pertenecemos a la familia de la fe. Dice, no teníamos esperanza y sin Dios en el mundo. Claro, una persona que no tiene pacto es una persona que no tiene a Dios en su mundo. ¿Sí? Lo podemos traducir así. Entonces hay personas que viven de esa manera. Hay personas que no tienen una relación de pacto, entonces viven la vida como si nada, pero piensan que por hacer 2 o 3 cositas como que, sí, yo creo en el Señor. ¿Se entiende la diferencia? Bien, al día de hoy nosotros tenemos que entender que nuestro Dios, y es algo que lo hemos hablado, continúa trabajando con la humanidad por medio del pacto. Si nosotros vamos a Ezequiel y a Jeremías, que es algo que hemos hablado muchas veces, cuando habla acerca del pacto renovado, ¿se acuerdan? Que dice, y este es el nuevo pacto, este es el pacto renovado que voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y habla acerca de poner su ley en la mente y escribirla en los corazones, ¿sí o no? El pacto renovado no altera el funcionamiento de la ley. En ningún lugar de la Biblia habla acerca de eso. ¿Se entiende? Entonces el funcionamiento de nuestro Dios dentro de su pacto es una oportunidad que Él nos da por medio de Yeshua de que nosotros podamos volver a entrar en pacto a tener una relación de pacto con nuestro Dios. Recién hablábamos de Romanos, mira, Romanos 1:31. Me gusta porque utiliza la palabra que hablábamos recién. Habla de los que rechazaron el pacto. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Romanos 1:31. ¿Sí? ¿Quiénes son los que no tienen pacto? Los que son necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Dice, mira, murmuradores, los que no tienen pacto, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y puse porque la palabra desleales, que es la que hablamos hoy, es la palabra 802 del griego y es la palabra asuntsetos. Después la pueden buscar porque es. Y significa traidor a pactos. Así literalmente, traidor a pactos, es decir, desleal. ¿Está bien? Entonces Dios trabaja con la humanidad por medio de pactos, ¿sí? El mundo que nosotros estamos viviendo hoy es un mundo un poco complejo, ¿no? Porque es un mundo que está ajeno a una vida de pactos. En la antigüedad era muy común. Por eso es que las alianzas que se hacían estaban bien planificadas. Hay muchas historias que podríamos hablar muchísimo, porque la historia de las Gabaonitas, ¿se acuerdan? Cuando Josué no podía entrar en pacto con nadie de esa tierra, pero los de Gabaón aparecen y le inventan toda una historia y Josué cae redondito y cuando aparecen ellos le dicen, hey, no, ¿y ustedes quiénes son? Ah, nosotros entramos en pacto con ustedes. ¿Cómo entramos? Si nosotros no podemos entrar con pactos de esta tierra, en pacto en esta tierra con la gente de esta tierra. Y ellos le dicen, no, pero usted nos prometió esto. Y no es que Josué se enojó y lo mató. ¿Vieron eso? No es que dijo, no, ustedes me engañaron y por haberme engañado los voy a matar peor todavía. No, no los pudo matar y los gabonitas pasaron a pertenecer al funcionamiento de lo que fue la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían entrado en pacto. Entonces la idea de lealtad, de integridad, la idea de pactos en la antigüedad era muy bien concebida.
Y toda esa idea hoy se fue rompiendo, porque no encontramos personas leales, no encontramos personas que entiendan la idea de pacto, el comportamiento, el carácter, el funcionamiento de una persona, aún en las pequeñas cosas, determina si esa persona es confiable o no. De hecho, una de las ideas que se cree es que cuando se hacían los pactos y se partían los animales a la mitad, quien faltaba al pacto iba a padecer lo mismo que el animalito. Esa era una de las ideas que ¿Es en serio? De hecho, cuando vos buscás Berit, mirá, lo voy a buscar acá, para que lo tengan. Igual si buscan en la Strong van a encontrar. Pero Berit dice, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Berit es en el sentido de cortante, ¿sí? Tenía que ver con partir los animales a la mitad y pasar el medio de ellos. Parte de eso nosotros lo vemos literalmente en el pacto que el Señor hace con Abraham. ¿Sí? Y como Abraham era un hombre, aunque era amigo de Dios, el Señor lo hace dormir y Él es el que pasa por el medio de eso, ¿no? Para mostrar que el Señor pactaba por sí mismo de alguna manera, ¿no? Ese pacto es totalmente irrevocable, aunque muchos digan que ese pacto ya no está más. Entonces, decía el que está al lado, las promesas se cumplen, están para cumplirse. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y hoy vivimos con personas que como que no pasa nada, si se cumple o no se cumple, no pasa nada. La palabra fue perdiendo un poco de valor. Y quiero cerrar con esto, si me dejan cerrar con esto, que son cosas que las vamos a ir profundizando y si les parece bien, si les gusta, seguimos charlando de este tema y si no, pasaremos a otro, ¿sí? Pero hay un pasaje en Malaquías que me pareció muy interesante, estuve leyendo, pero uno de los ejemplos que el Señor utiliza, y de hecho los que leyeron el libro de Joel Richardson de Sinaí a Sión, está muy bueno porque él, una de las cosas que hace en los primeros capítulos del libro es mostrar históricamente y bíblicamente cómo todo lo que fue el pacto que el Señor hace con Israel en el Sinaí es típico de un casamiento. Entonces me gusta mucho porque lo que nosotros vemos, y si ustedes ven, Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero, ¿sí? Uno de los ejemplos más puntuales que nosotros tenemos para hablar de pacto y que la Biblia también utiliza para poder explicar, tiene que ver con una relación de pacto, una relación de matrimonio, ¿sí? Entonces el matrimonio es un ejemplo claro de lo que es una relación de pacto. La sociedad actual en la que nosotros vivimos tiene sus propios conceptos acerca del matrimonio, ¿vieron? Tiene sus propios conceptos que han ido permeando y que tienen su propio funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué para nosotros el hecho de las relaciones sexuales son tan importantes? ¿Por qué no es algo que nosotros tomamos a la ligera y hablamos siempre de poder tener un orden dentro de ese aspecto? Porque toda relación sexual implica sangre. La relación sexual es un pacto de sangre que uno tiene con otra persona. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Si no, pueden preguntarle a algún médico. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender el funcionamiento del matrimonio y el Señor utiliza ese ejemplo y lo lleva a cabo en todo el plan que Él tiene con Israel, nosotros vemos que el matrimonio es una idea clara de lo que significa entrar en pacto. Entonces, cuando una persona, dentro de lo que nosotros vivimos hoy como personas que creen que el matrimonio es algo anticuado, ¿no? ¿Vieron que como que de alguna manera se trata de establecer en Argentina, por ejemplo, es increíble la cantidad de personas, tanto así que la ley sacó como un apartado para las personas que conviven juntos, porque claro, antes la ley era solo para los que estaban casados y ahí había división de bienes y todo. Y si no había división de bienes, fíjate, había gente que estaba juntada y decía, vos te vas, yo me quedo y todo esto es mío. Entonces, mucha gente empezó algo que se utiliza, a convivir, ¿no? Y no tenían una relación de pacto, tenían una relación, pero no era de pacto. Entonces la ley cambió para que se pueda aplicar a esas personas que si se separaban en algún momento, entonces, ¿no? Y hay toda una idea de probar, ¿no? Como que algo en lo que es complejo, porque el noviazgo muchas veces se trata de eso, como de vamos a probar si nos amamos, vamos a probar si... Y déjame decirte que el matrimonio
El matrimonio es algo muchas veces muy diferente a lo que la idea que algunos pueden tener sin tener una comprensión bíblica, ¿sí? Sin tener una idea de lo que estamos hablando hoy. Porque cuando nosotros hablamos de una cuestión de atractivo, de sexual, ¿sí? No siempre te vas a sentir atraído por tu mujer. Entonces no se trata de que uno se sienta atraído continuamente o que uno se sienta todo el tiempo satisfecho con su matrimonio. Porque en todos los años que vos vas a convivir con esa persona, hay cosas que no te van a gustar. Hay cosas en las que no vas a estar de acuerdo. Y ninguna de las cosas que estén vinculadas a una falta de deseo, a un descuido o a cualquier otra circunstancia, nada de eso aplica o permite que vos seas desleal para con esa persona. Hay personas que, porque su esposa, pero no, al no tener cierta apertura para las relaciones sexuales, al no haber cierta apertura, entonces el hombre comienza a pervertir el pacto mirando pornografía. Como yo tengo necesidades, ¿qué se piensa? Y comienza a desvirtuar esa relación de pacto que una persona tiene que construir. Entonces, muchas veces esa atracción, ese enamoramiento no va a estar presente en el matrimonio. Pero ¿sabes por qué vos sos fiel a esa persona? Porque tenés un pacto con esa persona. Lo mismo que hablamos para las relaciones entre todos, si nosotros lo llevamos a la idea de pacto, aplica 100%. No todos los días van a ser colores de rosa, no todos los días va a estar esperándote como vos te imaginás, como vos querés. No todos los días van a ser de la manera en la que vos te imaginás. Por ahí está de mal humor, por ahí vos estás de mal humor, por ahí cosas que fueron cambiando, procesos del matrimonio, los años. No estoy diciendo que uno tiene que bancarse un aburrimiento. Hablalo de última si estás en un periodo prolongado de sequía. Ya es una enfermedad crónica, amigo. ¿No? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de momentos en la vida, en el matrimonio, que todo matrimonio atraviesa porque todos van pasando por diferentes procesos, ¿no? Como cuando aparece un hijo en la casa, ¿sí o no? ¿Cambia o no cambia? Yo estuve con unos amigos y estaba con un amigo aparte, estábamos compartiendo y le digo, che, ¿y vos cómo haces? Ah, yo me las arreglo así, así. Ah, qué copado. Porque me preocupa de que las cosas estén funcionando bien, pero cuando aparecen los hijos hay muchas cosas que cambian. Entonces uno tiene que ser permisivo y decir, che, no, sí, apareció un hijo, pero también tiene que ser permisivo para decir, che, apareció un hijo, pero tampoco es la muerte, es un hijo. Y hay cosas que tienen que seguir funcionando. Entonces no es ni una cosa ni la otra. ¿Cómo llevas adelante los cambios en la vida y en el matrimonio? Entendiendo cómo funciona el pacto. Entonces hay personas que fueron dañadas, hay personas que fueron transgredidas en su persona, que fueron dañadas porque mantuvieron relaciones, es decir, entraron en pacto con otras personas, pero quebrantaron el pacto de nuestro Dios y todo eso genera heridas, dolor, rechazo, sensaciones de rechazo hacia uno mismo, se siente uno culpable, se siente roto, se siente mal. Y eso es normal porque están quebrantando un pacto. Y nuestro Señor estableció pactos para que nosotros pudiéramos andar en una relación de pacto. Entonces, ¿podemos restaurar una vida? Sí, se puede. El Señor puede restaurar para que podamos arrepentirnos y volver a andar en sus caminos, en cómo Él diseñó las cosas. Ya no estamos hablando de cuáles son los funcionamientos, no sé, de la casa a la colina. No, porque en la colina, no, nosotros no queremos imponer una idea de lo que nosotros queremos. Bueno, ¿qué podemos inventar? Bueno, que si las personas no vienen a las 7 están en pecado. Es imposible, ¿o no? Porque bíblicamente no está esa idea. Ahora, de lo que está escrito, nosotros nos apegamos a esas leyes y lo que hacemos no es traer o crear nuestras propias leyes. Buscamos que la ley del Señor esté en nuestro interior. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Qué bueno. Entonces,
Nosotros estamos en medio de una sociedad corrupta, ¿sí o no? Que le quiere enseñar a nuestros hijos a romper el pacto de nuestro Dios, a andar sin la ley de nuestro Dios, que pueden conocerse teniendo relaciones. Probá, hijo, probá para ver si son compatibles, probá para ver si esto está bueno o no. Y nosotros tenemos que aprender a hablar de la ley de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan conocimiento de la ley de nuestro Dios. No de prohibirle nosotros como si fuéramos religiosos. Que ellos, mostrarle la ley de nuestro Dios y que ellos elijan si van a andar en la ley de nuestro Dios o no. Si ya son grandecitos. Si la Biblia no dice, ¿no? Cuando hablamos siempre, cuando el hombre puede dejar embarazada a una mujer es porque es un hombre que ya es responsable de su propia espiritualidad, ¿sí o no? Cuando la mujer comienza a tener su periodo, ya es una mujer que puede tomar sus decisiones acerca de si va a seguir al Señor o no. Entonces, para nosotros es muy importante que las personas entiendan que la relación con Dios no es una relación así como al aire libre, como que, yo fui a la colina y son re buena onda. O sea, no se trata de nosotros. Se trata de si vos vas a andar en la ley del Señor o no. De lo que está escrito. No se trata de lo que yo puedo planificar o de lo que yo puedo pensar o de lo que yo puedo enseñar. Se trata de aceptar la ley del Señor y empezar a andar en un pacto que el Señor estableció, ¿sí? Entonces, esta sociedad no está dispuesta a establecer una relación con el Señor. Y nosotros no podemos estar quebrantando el pacto y pensar que tenemos una relación con el Señor. Es algo ilógico, gente. Es algo ilógico. Es algo ilógico. Es algo demoníaco. Es imposible poder pensar que nosotros vivimos a nuestra manera, rompemos el pacto. No hablo solo de la sexualidad, estoy hablando de la ley de nuestro Dios. Tomamos nuestras propias decisiones y después decimos, oh Señor, cuánto te alabo, cuánto te amo, Señor. Hemos transgredido el pacto. El Señor tiene comunión íntima con los que le temen. El Señor tiene comunión íntima con los que le temen y a ellos le va a dar a conocer su pacto, ¿sí? Puse acá algunos ejemplos de un hombre que abandona a sus hijos, de un amigo que traiciona a otro amigo, de una madre y un padre que le fallan a su hijo, pero no vamos a hablar de eso hoy, ¿les parece? Malaquías 2 entonces dice así, Él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿Cuándo hace memoria Él? Perpetuamente, porque su pacto es para siempre. Él determinó y Él lo va a hacer. Él no miente, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, dice. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Esto es Malaquías 2. Pero quiero leerles. Sí. Leímos el 15, el 16 y el 17, ¿sí? Miren lo que dice el 14. Más diréis, ¿por qué? ¿Por qué Yahweh ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de qué? De tu pacto. Entonces, el Señor está utilizando la analogía del matrimonio para decir que Él se puso entre el hombre y la mujer de su juventud, es decir, la mujer con la que Él hizo pacto y entró en un pacto, pero el hombre le fue desleal. ¿Está hablando de qué? De una infidelidad, haciendo alusión de que el pueblo le había sido infiel a Él. Entonces, el Señor habla acerca de la importancia de poder mantener una relación de pacto. Y esta palabra que nosotros utilizamos en Oseas, cuando leímos que es la palabra prevaricar, es la misma palabra que está utilizando acá para hablar acerca de la deslealtad. Dice, contra la cual ha sido desleal. Y la palabra desleal, ¿cuál es? Es la palabra 898, que es bagad, que significa actuar de manera encubierta. Entonces, ¿qué es lo que hizo Adán cuando el padre volvió al jardín a caminar y dice, Adán, ¿dónde estás? Se ocultó. ¿Por qué? ¿Qué dice Oseas? Ustedes cual Adán prevaricaron, fueron en contra de mi pacto, traicionaron mi pacto. ¿Cuál fue el mayor error de Adán? Podemos hablar del pecado, cuál fue, cuál no fue. Rompieron el pacto ellos.
Tenían un pacto con Dios. Dios le dijo, mirá, de todo árbol podés comer, pero de este árbol no comas. Este es el pacto que yo hago con vos. Y te pongo dentro del huerto y vas a hacer con esto y vamos a construir el reino y vamos a... ¿No? ¿No fue eso? Sí. ¿Y Adán a qué faltó? Al pacto con nuestro Dios. Entonces, si hay algo que nosotros necesitamos aprender, primero, es a entender las relaciones de pacto. Segundo, a entender que el funcionamiento de nuestro Dios es por medio de esas relaciones de pacto. Primero hablamos de la importancia de las relaciones, ¿sí o no? Para entender que nuestro Dios pone como prioridad una vida de comunión para con Él y para los unos con los otros, para que podamos cumplir con sus mandamientos, ¿sí o no? Y en segundo lugar, ¿cuál fue la manera, la estructura que el Señor creó para que eso pudiera llevarse a cabo? Los pactos. Entonces nosotros debemos aprender a volcarnos a tener un estilo de vida donde seamos conscientes del pacto que el Señor hizo con nosotros. Padre, queremos darte gracias. Ya no sos simplemente una persona que tiene ciertas creencias, ahora sos un hijo de Dios. Ahora podés decirle, Abba Padre. Ahora podés tener una comunión íntima con Él. Y en cada momento, en cada circunstancia, cada día, podés cerrar tus ojos, podés levantar tus manos y podés decirle, Padre, te necesito. Padre, me haces falta. Muchas personas sufren la soledad. Muchas personas sufren de dolor, de rencor. Muchas personas son atormentadas por circunstancias de su pasado. Yo quiero decirte que nuestro Dios es un Dios que sana, es un Dios que salva, es un Dios que restaura, es un Dios que añade todo lo que te falta para que puedas caminar con libertad, con alegría, con gozo. Por eso la promesa de nuestro Dios es que vas a tener una vida de shalom, una vida de completa paz, no una paz que el mundo te puede dar, sino la paz que proviene de nuestro Dios. Si estás necesitando algo de este Padre, quizás sea un buen momento para que le digas, Padre, yo quiero que te reveles a mí. No quiero tener ciertos dogmas, ciertas doctrinas. Yo quiero tener un Padre. Quiero tener un Padre. Muchas personas pueden contar historias de cómo fue la vida con su padre, la ausencia de su padre, las cosas que han padecido, las cosas que su padre pudo haber hecho mejor. Yo quiero decirte que no existen padres perfectos en el mundo terrenal, pero existe un Padre eterno que suple todas las necesidades de todo lo que vos necesitas. No vas a caminar solo y tampoco sos un huérfano. Fuiste adoptado, fuiste tomado por una familia que es muy especial. Así que ahí donde estás, simplemente puedes decirle, Padre, yo te necesito. Vos sabés el dolor que cargo, vos sabés el enojo que cargo por las traiciones, por el sufrimiento, por las cosas que alguien me dijo, por las ofensas que alguien tuvo conmigo. Yo quiero entregarte, Señor, todo abuso, quiero entregarte todo momento difícil, Señor, en mi vida. Quiero entregarte esos recuerdos y quiero pedirte que traigas tu sanidad, porque yo creo en vos, yo creo en tu paternidad y quiero conocerte como Padre. No solamente quiero cantarte, no solamente quiero que sea una frase más en mi vida. Quiero experimentar tu paternidad en mi vida, Señor. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Nadie es tan justo como vos. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nosotros. Gracias por habernos traído, Señor, a esta familia. Gracias por no habernos abandonado. Gracias por no habernos desechado. Gracias por no habernos expulsado, sino que antes éramos extranjeros, Señor, y ahora venimos a ser miembros de una ciudadanía, miembros de una familia. Permítenos entender esta gran verdad, Señor.
para que ya no andemos ofendidos, heridos, lastimados, sino para que podamos ser una familia que toma nombre de aquel que está en los cielos y podamos ser un cuerpo, Señor, que cumpla con todo lo que está en tu corazón. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta noche que has preparado, Señor. Que sea para muchos el inicio de un nuevo caminar con Dios, de empezar a tener una comunión íntima, de volver a caminar en una vida de orden, en una vida de pacto, de que la ley del Señor pueda ser establecida en sus corazones. Que nuestra fidelidad no sea con los hombres, que nuestra aprobación no sea con los hombres. No buscamos aprobación en esta tierra, buscamos aprobación de nuestro Padre eterno. Te damos gracias.